Las acciones. Para entender qué son las acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York, primero debemos entender y conocer qué es la Bolsa de Valores de Nueva York. O sea, una cosa son las acciones y otra cosa es la bolsa. Entonces debemos entender muy claramente qué es la bolsa, qué papel fundamental cumple la Bolsa de Nueva York, ya que es la bolsa principal de acciones a nivel mundial. La Bolsa de Nueva York, pues en su nombre en inglés, ahí lo entienden, soy un poco brusco para el inglés, es el mayor mercado de valores del mundo, volumen monetario y el primero en número de empresas adscritas. Su volumen en acciones fue superado por el Nasdaq, que es otra bolsa a nivel mundial. Entonces dice así: la Bolsa de Nueva York cuenta con un volumen actual de transacciones de 36 billones de dólares, incluidos los 12 billones de compañías no estadounidenses. La Bolsa de Valores de Nueva York, aparte de que tiene la gran mayoría de empresas de Estados Unidos, también la componen de diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Por ser la principal bolsa como tal, entonces pues todos quieren pertenecer a ella. Fue creada en 1792 con un grupo de corredores de bolsa. Se organizó formando un comité llamado New York Stock Exchange, con la finalidad de poder controlar el flujo de acciones que en aquellos tiempos era negociado libremente y principalmente en las acerca de Wall Street. En 1918, después de la Primera Guerra Mundial, se convierte en la principal casa de bolsa del mundo, dejando atrás la Bolsa de Londres. El jueves 24 de octubre de 1929, llamado a partir de entonces el Jueves Negro, se produjo una de las más grandes caídas en esta bolsa, que produciría la recesión económica más importante de Estados Unidos en el siglo XX, la Gran Depresión. ¿Qué es la Bolsa de Nueva York? Vuelvo y les repito, mayormente conocida en América Latina como la Bolsa de Valores de Nueva York. Es la bolsa localizada en Nueva York y considerada la bolsa de mercado de acciones más grande del mundo, con base en capitalización de mercado de las empresas y los valores que se negocian. Si recuerdan, ayer les decía que Forex movía 5 billones diarios de dinero, eso es capitalización. Entonces en acciones obviamente es la que más mueve, porque como les dije, existen sesiones y existen las bolsas. Está la de Londres, la de Tokio, la de Sydney. Obviamente la principal es la de Nueva York, para que entiendan eso. Mayormente conocida en América Latina como la Bolsa de Valores de Nueva York. Anteriormente era administrada como una entidad privada, pero la Bolsa de Nueva York se convirtió en una entidad pública en el año 2005, luego de la adquisición la Bolsa de Comercio Electrónico de Archipiélago. En 2007 se fusionó con Euronext, la bolsa de valores más grande de Europa, lo cual llevó a la creación de NYSE Euronext, empresa que después fue adquirida por Intercontinental Exchange, la actual compañía madre del Nueva York Stock Exchange. Me disculpan por mi inglés. Localizada en Wall Street, en la ciudad de Nueva York. Está compuesta por 21 salas que son usadas para facilitar el trading o comercio de acciones y valores. El edificio principal, localizado en esa dirección, y el que está en 11 Wall Street, fueron designados como Patrimonio Histórico de Estados Unidos en 1978. La bolsa más grande del mundo por capitalización de mercado, el cual se estima en 28.5 trillones de dólares. Estas cifras son del 2018. La bolsa operó por muchos años en el trading de sala únicamente usando el sistema grito abierto. Yo les decía que conocía personas que operaban por teléfono.
y a punta de lápiz y cosas así. De eso se trata todavía. Muchos traders de la Bolsa de Valores de Nueva York se han pasado a los sistemas electrónicos, pero los traders de sala todavía operan para establecer los precios y comercial con instituciones que manejan altos volúmenes de valores. ¿Cómo funciona esta bolsa? Actualmente la bolsa de Nueva York abre a las 9:30 de la mañana y cierra a las 4 de la tarde. Tiene que tener en cuenta que como en Estados Unidos manejan estaciones, en ocasiones suele cambiar de horarios, aumenta una hora o disminuye una hora. Entonces muchas veces nosotros hacemos el cambio de horario para nuestro país y no pasa eso. Lo que pasa es que como están en diferentes estaciones, entonces en veces se aumenta una hora o se disminuye una hora, para que tengan en cuenta eso. Dependiendo de la estación, se mueve la hora. La bolsa no funciona cuando hay festivos allá. Así en su país no sea festivo. Si es festivo en Estados Unidos, cierra totalmente ese día. Los valores cotizados en la bolsa de Nueva York son medidos por el índice NYSE, el más importante de todos los índices bursátiles del mundo. ¿Puede cualquier persona operar en la bolsa de Nueva York? Sí. El Nasdaq y la bolsa de Nueva York son bolsas de valores que negocian valores. Nasdaq representa la Asociación Nacional de Cotizaciones Automatizadas de Distribuidores de Valores, y NYSE representa la bolsa de Nueva York. Tanto el Nasdaq como el NYSE son empresas que cotizan en bolsa, y como tal los inversores pueden comprar acciones de cada una de las bolsas publicadas. NYSE es propiedad de NYSE Euronext y emite acciones bajo el símbolo de cotización NYSE. Cuando ustedes abran TradingView, que busquen algún par, alguna acción, van a encontrar esto. Van a encontrar esa misma acción en NYSE o la van a encontrar en Nasdaq. Entonces, en veces varía cierta cantidad de dólares la diferencia del precio, y pues en gráficas en veces suele cambiar un poco las velas, pero casi usualmente es parecido. Entonces ustedes deben de saber si están operando en un broker, ese par que están operando, a qué cotización está representada, si en NYSE o en Nasdaq, para que cuando hagan su análisis no vaya a cambiar, sino que sea similar al que están viendo en el broker, en una aplicación de MetaTrader, o aquí en la que están viendo en la de TradingView, para que tengan eso en cuenta. Siempre deben de conocer eso, que sea similar. Nasdaq es propiedad de Nasdaq OMX. Sus acciones cotizan bajo el símbolo de cotización Nasdaq NDA. Cualquier persona con los mínimos conocimientos técnicos pueden entrar a operar en este mercado bajo su propio riesgo. ¿Cuáles son los requisitos para una empresa pueda ser listada en las bolsas de Nueva York? La bolsa de Nueva York es un mercado mundial fusionado con las bolsas de valores estadounidenses y extranjeras. Alrededor del 80% de los valores estadounidenses negocian a través de ese mercado. Para estar en la lista, una empresa debe cumplir con estándares financieros y no financieros mínimos, como el número de accionistas, las ganancias y el precio de las acciones. La Comisión de la Bolsa y Valores regula el comercio de valores, pero nadie rige los requisitos de cotización. Estos son los siguientes: tener al menos 400 accionistas en una empresa. Para calificar para la cotización en la bolsa de Nueva York, una empresa debe tener al menos 400 acciones que poseen más de 100 acciones. Recuerden que 100 acciones equivalen a un lote en acciones. En Forex, un lote equivale a 100.000 acciones, para que tengan esa diferencia. Tener al menos 1.1 millones de acciones que cotizan en bolsa y tener un valor de mercado de acciones públicas de al menos 40 millones. Esos son requisitos para una empresa poder cotizar dentro de la bolsa de valores de Nueva York. El precio de la acción debe ser al menos de 4 por acción. Las ofertas públicas iniciales
Las decisiones de compañías existentes o afiliadas necesitan un valor de mercado de al menos 100 millones. Cumplir con el estándar de ganancias. Para poder cotizar en la bolsa de Nueva York, una empresa también debe ser rentable y debe cumplir con uno de los dos estándares básicos de ganancias. El primer estándar es el ingreso agregado antes de impuestos de 10 millones para los 3 años anteriores. O sea, es un requisito demostrar de que como mínimo debe estar pagando 10 millones de impuestos en los anteriores 3 años o tener una cantidad suficiente también de ingresos, con al menos 2 millones de cada uno de los 2 años más recientes. Una alternativa es 200 millones de capitalización del mercado global. En cada caso, la empresa aún tiene que cumplir con el umbral de participación. Consideraciones globales. NICE tiene estándares más estrictos para el comercio mundial. Se aplica el precio de la acción de $4 y el valor de mercado de 100 millones. Pero una empresa debe tener al menos 2.5 millones de acciones en circulación y 5.000 acciones públicos. En caso de una compañía no estadounidense cuyo mercado local no tiene accionistas registrados, la NICE requiere que una firma de corretaje miembro atestigue la profundidad del mercado y la liquidez de las acciones de la compañía. ¿A qué debe esto? Que hayan, si ustedes se han dado cuenta, no sé si tendrán conocimiento, en cada país existe una bolsa de valores. Cada país maneja su bolsa regional, la cual circulan las acciones de las empresas principales de su país. Entonces, si ellos quieren aplicar a la de Estados Unidos, de intermediario les serviría la bolsa que represente su liquidez. Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo funcionan las negociaciones en la bolsa de Nueva York? Utiliza dos métodos de negociaciones, corredores y electrónico. Independientemente del método de intercambio, todas las transacciones de acciones son una subasta. Los corredores negocian activamente acciones en el piso de la bolsa de Nueva York. Los compradores y vendedores subastan valores al precio más alto. Los corredores representan a la entidad que compra las acciones, ya sea para una empresa de corretaje minorista o inversionistas institucionales como los fondos de pensiones. Los empresarios minoristas somos nosotros. Los inversionistas institucionales son las personas que manejan gran capital de empresas que quieren hacer inversiones para, pues, obviamente tener una rentabilidad para su empresa. Un ejemplo de eso, de los inversionistas institucionales, son los bancos. Ellos son los que más invierten, y ya que invierten miles de millones en acciones, en forex, en todo tipo de mercado que encuentren, y donde vean oportunidades, ellos van a invertir. Los corredores establecen el precio de oferta, que es el precio que está dispuesto a pagar por la acción. Cuando su corredor de bolsa ejecuta su orden de venta, no se completa hasta que uno de los distribuidores en el piso de la bolsa de Nueva York encuentre otro corredor para comprarlo. Antes de negociar, los corredores y distribuidores deben obtener la aprobación de NICE y tener una licencia de negociación. ¿A qué hace referencia esto? Que usted está haciendo una venta de X o Y acción, pero para que por esa orden se ejecute tiene que haber un comprador en ese mismo precio. Esto es en donde se ejecuta. Cuando usted pone una orden, se pone en un libro de órdenes. Todos los brokers o brokers de corretaje deben de estar enlazados a alguna bolsa, y ahí se crea un libro de órdenes, para que me entiendan. Entonces, si usted pone una orden de compra, una orden de venta en cualquier precio, si usted va a comprar, tiene que haber alguien que esté vendiendo, y si usted está vendiendo, tiene que haber alguien que compre. Pasa muchas veces de que tú pones una orden de venta en XY precio, pero el precio llegó ahí
a ese que usted colocó y no se activó la orden de venta. ¿Por qué? Porque no hay un comprador. Entonces el precio sigue fluctuando. Si encuentra uno más arriba, sigue subiendo, y si encuentra uno más arriba, se te va a cerrar más arriba. O en viceversa, si es más abajo, se te va a cerrar más abajo. ¿Sí me hago entender? Para que entiendan esa diferencia. Los distribuidores relacionan a los corredores con los vendedores de acciones que representan un precio de pedido, por lo que en general es más alto que el precio de oferta. De esta manera es como vender una casa. El concesionario es como el agente de bienes raíces que reúne el comprador y al vendedor. Los distribuidores obtienen la diferencia entre el precio de venta y el precio de oferta, menos los horarios y gastos. Tienen que tener en cuenta de que los mercados siempre se mueven por oferta y demanda. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque a mayor oferta, si hay mayor oferta, quiere decir que se está vendiendo harto, entonces el precio va a disminuir. Si hay mayor demanda, o sea, compra, entonces el precio tiende a subir. Entonces, para que entiendan un poco esta diferencia. ¿Qué son las acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York? Las acciones son las partes iguales en las que se divide el capital social de una sociedad anónima. Estas partes son poseídas por personas que reciben el nombre de accionistas y representan la propiedad que la persona tiene de la empresa, es decir, el porcentaje de la empresa que le pertenece al accionista. Poseer acciones de una compañía confiere la legitimidad al accionista para decidir sus derechos y cumplir sus obligaciones. Entre otros derechos podemos mencionar ejercer el voto a la junta de accionistas y recibir información sobre la situación de la empresa o vender las acciones que posee. Entre otras obligaciones, el accionista tendrá también que soportar las pérdidas si durante el periodo la empresa no tiene buenos resultados. Esto es para las personas que operan las acciones, pero de una vez las compran. Existe la forma de que nosotros podemos comprar la acción como tal o especular sobre ella. Ahorita les explico más a fondo de qué se trata, pero esta opción lo que te da a entender o te dice es que tú puedes comprar, y si tú compras esa acción, tienes derecho a estos derechos. Tipos de acciones. Entre los distintos tipos de acciones que existen, vamos a hablar de los más comunes. Acciones ordinarias son las acciones normales. Acciones preferentes. En esta clase, las acciones poseen un derecho superior para cobrar el dinero derivado de la adquisición de las mismas, incluso antes de realizar el reparto de dividendos a los socios, si así se hubiera decidido. Acciones sin voto. Confiere a los accionistas derechos económicos, el cobro de dividendos, pero no otro tipo de derecho, como el de ejercer el voto en la junta directiva. La compra de acciones en la actualidad. Hace algunos años la adquisición de acciones se consideraba reservada a los grandes patrimonios, pero en la última década las familias se están interesando en este tema. De hecho, las familias españolas en su conjunto representan un altísimo porcentaje de las adquisiciones de inversiones financieras. Esto lo que quiere decir es que ahora en día, para esta época, muchas de las personas del común, familias, invierten en acciones, tienen sus ahorros y lo que hacen es invertirlos en empresas. ¿Cómo se determina el precio de una acción? La famosa bien llamada bolsa de comercio es donde las acciones se transan en un mercado abierto y en ella se realiza la compra y la venta de acciones a un determinado precio. Pero ¿cómo se determina el precio de una acción? Si hay muchos compradores, hay demanda, y si hay pocos vendedores, hay oferta, lo que les decía ahorita. Lo más lógico es que los vendedores pidan un precio mayor por la acción y que los compradores pujen por quien le da más dinero al oferente para quedarse con ella. En este caso, el precio tiende a subir hasta el punto donde los compradores estén todos satisfechos o desistan de comprar esa acción por considerarla cara.
En el caso contrario, donde hay pocos compradores y muchos vendedores, los vendedores pujan bajando el precio hasta que puedan quedarse con los pocos compradores que hay en el mercado. El precio de una acción realmente vale en un momento determinado. A cada instante el valor se encuentra fluctuando. Se determinará una función de la negociación en el mercado según lo que los compradores estén dispuestos a pagar y lo que los vendedores pidan por ella, dando así origen al valor de cotización. El valor de cotización no es otro valor que el equilibrio entre la oferta y la demanda. Las acciones sintéticas. Las acciones sintéticas, póngale un poco de cuidado a esto para que entiendan la diferencia. Las acciones sintéticas son los productos derivados más innovadores en acciones, que se comportan como las acciones, pero también te ofrecen las ventajas adicionales que no están disponibles cuando operas con acciones normales. Al operar acciones sintéticas no están utilizando el apalancamiento, lo que quiere decir que no tienen costes de mantenimiento de la posición ni puntos de swap añadidos. Además, también quiere decir que no puedes perder más dinero que el depósito inicial que hayas realizado. Las acciones sintéticas son CFDs, lo que quiere decir que son instrumentos basados en el precio de la acción específica. También quiere decir que al comprar las acciones sintéticas no te conviertes en acciones de la compañía, o sea, no te vuelves propietario de ella. Estás comprando la acción, pero no eres dueño de ella. Estás comprando el movimiento, para que entiendan. Al contrario que con los CFDs, mantener la posición abierta es gratuito y no tiene puntos de swap añadidos. Si ustedes han observado, cada vez que abren una operación en MetaTrader y dura varios días, te van a cobrar un swap, que es poco, son centavos de dólar, pero te lo cobran. En las acciones sintéticas no te cobran eso. Las acciones sintéticas, a contrario que los CFDs, son sobre acciones, no están apalancadas, por lo que tus pérdidas no excederán la cantidad de tu depósito inicial. Los inversores con posición larga recibirán un neto equivalente a una paga de dividendos de la compañía. De las posiciones cerradas se liquidan inmediatamente. ¿Qué hace entender esto? Que tú, para comprar acciones sintéticas, lo compras con tu capital. No importa el valor de la acción, tu capital tiene que cubrir ese valor. Un ejemplo, si una acción de American Airlines, que en este momento está como a $17, entonces si usted quiere comprar 100 acciones, un lote, tiene que, pues obviamente, tu capital propio tiene que alcanzarte para esas 100 acciones, o si no, el capital te va a alcanzar lo que tú tengas para, pues, lo que equivalga cierta cantidad, pero al valor que está la acción. Si tú la guardas a largo tiempo, tú vas a ganar un porcentaje de dividendos, la empresa te lo paga a ti, pero no te van a cobrar un valor adicional por eso. ¿Sí me hago entender? Para que entiendan la diferencia. Y los CFDs sobre acciones, es el término CFD que quiere decir contrato por diferencias. Los CFDs te permiten tomar posiciones en cualquiera de los valores de un mercado financiero. Por ejemplo, una acción, materia prima, pares de divisas o índices de acciones, ya suba o baje, ya sea a corto o a largo plazo, como tal, un CFD sobre acciones te permite operar acciones de una compañía en concreta. Con CFDs, el activo financiero no te pertenece, solamente estás especulando con el movimiento de su precio. Por lo tanto, no hay un coste del trato físico como en la otra acción. Al contrario que con las acciones sintéticas, los CFDs son productos apalancados, lo que quiere decir que solo tienes que hacer un depósito inicial pequeño para poder tener mucho mayor exposición al mercado. Esta es la mayor diferencia y de hecho de única entre los CFDs sobre acciones y las acciones sintéticas. Al operar acciones sintéticas no está utilizando el apalancamiento y hay disponibilidad con la operativa de los CFDs sobre acciones. Los CFDs sobre acciones quiere decir que te puedes apalancar. Un ejemplo, las acciones que nos aparecen en los brokers, MetaTrader, son CFDs porque podemos apalancarnos. Él no nos exige el capital como tal,
sino que tenemos la opción de apalancarnos por medio del lotaje. Entonces hay broker que nos vamos con Fury, nos da las dos opciones, apalancarnos, y nos da también la opción de los índices sintéticos para tener dividendos. Ya, esto es lo que significa las acciones. Las acciones sintéticas son aquellas que podemos comprarlas con nuestro capital, no necesitamos apalancamiento. Obviamente, como le digo, entonces debe tener pues XY cantidad de capital dependiendo de la acción. Entonces, ¿cuál es la diferencia mucho con esta? Que en estas sintéticos no nos deja comprar una sola acción, sino que tenemos que comprar más bien lotes de 100 unidades de esa acción. Entonces, mayormente pues debemos de tener cierta cantidad de dinero, la debemos tener harto, dependiendo de la acción que estemos operando, pero no representa que nos estamos apalancando y vamos a perder el dinero como tal. Si usted compra acciones sintéticas, obviamente y lo guardas haces una operación a largo plazo, por esas ganancias obtenidas en eso, aparte de lo que usted gana por su operación, el broker te va a pagar unos dividendos, un porcentaje por tu operación. Entonces, por la cantidad que tenga de acciones, entonces tú vas a ganar un cierto porcentaje igualmente. Entonces, estos son los sintéticos, y los CFDs, los que más comúnmente encontramos, que son los que lo encontramos en los brokers. ¿Por qué? Porque esto nos permite apalancarnos. La gran mayoría de los brokers manejan son estos, ya que podemos invertir XY cantidad, $100, $500, lo que pues, cada persona pueda, y por medio del broker tener un apalancamiento y poder operar este tipo de acciones. Como tal, no estamos comprando el activo, sino que estamos especulando sobre el movimiento, estamos comprando el movimiento, sea en compra o sea en venta, pero nuestro movimiento o nuestra operación no va a influir en el movimiento de esa acción, a lo que sí ocurre con los sintéticos o con las acciones normales, porque entre más demanda, pues obviamente el precio va a subir, y entre más oferta, el precio va a bajar. Con los CFDs, las operaciones que nosotros hagamos, así invertamos miles y miles de millones de dinero, no va a influir en ese movimiento. Nosotros estamos especulando sobre el movimiento. Entonces, para que tengan eso claro. Igualmente hacemos los análisis igualmente. Tenemos que tener en cuenta que las acciones no están abiertas las 24 horas, sino como 6 o 8 horas al día apenas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y que en el momento de que abre, existen unos gaps, que es el espacio que hay entre el cierre del día anterior y la apertura del día siguiente. Entonces van a encontrar un espacio entre velas o entre precios que se llaman gaps, como puede ser al alza, como puede ser a la baja. Va a ser equivaler a cierto porcentaje. Entonces, si ustedes hacen operaciones en acciones, va a haber ocasiones donde les va a favorecer el movimiento, o en otras ocasiones les va a desfavorecer, ya que el gap puede ser grande. Eso pues influye obviamente en noticias que saque la empresa o la economía del país donde pertenezca la acción. Muchas cosas influyen. Como tal, esto lo que equivale a las acciones. Quería que entendieran esta parte, porque es bueno saber por qué se mueven las acciones, a qué hace referencia, cómo funcionan, dónde se operan o qué les permite que estén funcionando en la bolsa. Entonces quería que entendieran esta parte.